Ya, bueno, primero dar la bienvenida, agradecer a Gonzalo Jara que nos hizo una ayuda tecnológica con el tema del Zoom. Bueno, agradecer principalmente también a Natalie y a Alicia, que son las personas que se van a extender más en esta presentación. Y mencionar brevemente, aprovechando que está Claudio Guerrero por ahí, que él fue un poco quien nos unió como de amistad y de conocimiento en un congreso realizado el año 2018, si no me equivoco, a finales por ahí. Viajó Alicia a Chile y dio una charla magistral sobre la emocionalidad en el poema, si no me equivoco, que después salió publicada por Cuadro de Tiza y que ahora va a salir en un libro recopilatorio de ese congreso al que la invitó Claudio Guerrero. Así que también aprovecho de saludar a Claudio, que está acá online. Bueno, y decir brevemente que esta presentación nosotros quisiéramos haberla hecho el año 2019 hacia el final, pero vino el estallido social. Como todos sabemos, después hemos pasado de una a otra imposibilidad, así que decidimos hacerlo en este formato online. Muchas gracias, Alicia, por estar, igual que Natalie. Voy a presentar brevemente a Natalie Aranda y ella va a hacer su presentación. Natalie Aranda es profesora de filosofía y magíster en filosofía por la Universidad de Valparaíso. Ha publicado en la colección Tensiones del Pensar de las ediciones en arte de Viña del Mar, el 2016, un ensayo llamado El nombrar y la aparición de lo otro en la poesía de Jimena Rivera. Y con nosotros, con Ediciones Innovicalistas, con aprovecho de saludar a Rodrigo también, que está aquí en los controles, ha publicado el poemario Lo Uno y lo Uno, lo Otro, el año 2016, y el año 2019 el ensayo El poema como huella en Jimena Rivera. Así que gracias, Natalie, por estar en esta presentación. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Felipe. Hola a todos y a todas. Eh, Voy a presentar el libro. A continuación, yo realicé un texto, escribí un texto a partir de la lectura del libro de Alicia. En primer lugar, agradecer a los chiquillos por haberme dado esa confianza, también a Alicia por haberme comentado al principio del texto. Me gustó mucho escuchar tus palabras, tus impresiones sobre él. Bueno, eso, y así que quiero compartirlo con todos ustedes. El texto lleva por nombre Palabras sobre lo indefinible. Y parto citando a Alicia. Y el espacio se abre tanto que se nubla. La mañana en la que comencé a leer La línea del desierto de Alicia, escuché sobre un libro llamado La nube del no saber, texto de autor anónimo y que pertenece a la corriente mística del cristianismo. De alguna forma reconocí el hacer de la sincronicidad. La vida nos habla a través de estos encuentros. Pensé en el poema y en el desierto. Ambos son espacios que al abrirse se nubla, lugares donde lo uno se vuelve otro. El no saber es parte de esta transformación, de esta apertura de lo uno para dar paso al desierto. Las cosas guardan un desierto dentro. Cito del libro. Me dejo ir hacia un lugar perdido, un país detrás de las cosas. Con un adiós imperceptible, el vacío comienza. Desaparecen los edificios, los autos, los semáforos, que no son ahora señales. Ya no estás ahí, estás en la ruta del desierto, en marcha hacia lo inconexo, lo áspero, lo faltante. La necesidad de la huida, irse cuando todo se cierra, cuando las sombras ya no forman parte de las cosas. Huir hacia lo faltante, lo ausente, huir al vacío. En otras palabras, huir hacia el acto creador.
Cito: hay en mi alma, confiesa Nietzsche, algo insatisfecho, algo que nunca se satisfará, y esto es lo que canta. Es desde la falta que cantamos, que creamos, que escribimos, el desierto como parte de todo, ausencia que hace nacer al poema. Al inicio de todo está el vacío, ese punto en que la vida puede seguir su proceso, su despliegue. Cito del libro, comillas, la distancia como fuente. La distancia, ese espacio entre lo uno y lo otro, un centro vacío que canta. ¿Cómo es este canto? Es algo inacible y leve, algo indeterminado y ausente que escapa al control. Comillas, la rigidez del control, un engaño, señala la autora. El desierto acaba con la necesidad de controlar, de dirigir nuestra experiencia. Quien controla, quien vive en esa ilusión, jamás sabrá escuchar a la vida, no dejará que las cosas hablen, lo otro, la distancia. Cito del libro, mejor dejar que las decisiones, los cuidadosos argumentos, floten a su aire hasta encontrarse con las cosas y que ellas comiencen a decir, te darán un lugar. Que lo otro comienza a decir, a hablar desde sí y no desde nuestro hablar. Las cosas tienen su propio lenguaje. Cito a Alicia, comillas, ¿escuchaste a las cosas hablar? ¿Murmuraste su calma cuando entras a tu casa? Escuchar como una práctica cotidiana. Alicia nos habla de la respiración de las cosas, el ritmo. Todo posee un ritmo que es la forma en que la vida se presenta, es la manera en que la luz y la sombra respiran. Cito, todo cambió después de encender el fuego. El espacio y el tiempo se convierten en otro estado, otra forma de ser en que las cosas pierden su absoluto. El fuego nos hace mirar la noche que hay en los objetos, les entrega movimiento, borroneando sus límites. El fuego nos transmite la sabiduría del desapego. Cito, todo lo que viene se va, todo lo que empieza se deshace. Cierre comillas. Desapego a las formas, a los límites, desapego de lo uno para dar lugar a la distancia. Volver a lo simple a través del escuchar atento es también volver a esos elementos originarios que guardan en sí la historia del universo o de una vida. Cito del libro. Debajo de la hoguera, donde ardieron briznas, ramitas y leños, quedó grabado un círculo, oscuro, casi exacto, un tatuaje del fuego, inapresable, gira encendido todavía en su breve felicidad. La historia de los elementos es circular, ciclos que se repiten en el agua, en la tierra, en el aire y en el fuego. Siento que esa es la intuición que se encuentra en esta imagen. El desapego es también dejarse ir en ese ciclo, saberse parte de él. Escuchar, afinar la atención hasta el punto de convertirse en desierto. Atención plena o amor. Ese estado en que lo otro se nos aparece en su verdad, en el que soltamos cualquier intento de manipulación sobre lo real para descansar en ella. Este amor es el nexo que la vida ha dispuesto para seguir siendo creada, desplegándose en cada acto creador. Cito, y el universo se empequeñece para que lo ames, nos señala la autora. El universo nos busca o se busca en nosotros, se empequeñece en lo cotidiano, se manifiesta en esa simpleza. ¿Por qué hemos dejado de escuchar? Nos sentimos ajenos, hemos dejado de lado nuestra naturaleza atenta
y nos hemos perdido en nombre de la utilidad. Ya no escuchamos, ya no amamos. Cito del libro: he llegado a casa, he llegado a casa. Mientras dura el silbo entiendo. El agua que hierve tiene valor. Prender una hornilla tiene valor. Pero uno deja de escuchar. El adormecimiento fue haber dejado de escuchar. Cierre comillas. En el adormecimiento y la alienación, el valor de las cosas está en el uso que hacemos de ellas, no en su mera existencia. Ya no poseen valor alquímico o de transformación interior para la persona que las contempla. Cuando nos disponemos a escuchar y nos convertimos en atención plena, despertamos de ese adormecimiento de los sentidos, despertamos a la vida y nos hacemos desierto. Somos afectados por el presente, por el acontecer sin más. Es en ese momento en que sentimos que hemos llegado a casa. En esa intimidad algo se abre, olvidamos los nombres y todo se vuelve experiencia directa, como señala la autora. Comillas, acercarse a las cosas requiere olvidar. Cuando el sonido está en tu cuerpo, se abre una flor lenta. El sonido, el ritmo, el cuerpo como lugar de la experiencia, algo se deja anunciar lentamente, un nacer nuevamente a las cosas, habitándolas en todo su acontecer y gratuidad. El poema se vuelve el lugar que acoge esta gratuidad. Es la flor que lentamente se va abriendo en el desierto. Cuando todo se olvida, cuando el espacio se abre tanto que ya no sabemos, comienza a nacer el sentido, pero un sentido que es latido y respiración, un sentido dado por el ritmo, el respirar de las cosas. Cito del libro: la calandria reaparece en lo alto, desciende, habrá asociado, como los pájaros logran hacerlo, la tormenta, la caída, el peligro. No sabrá de explicaciones, pero entiende de llamados. Cuando lo alimenta, en el pico ordena el no saber. Construye un nido, sin hojas ni ramas, como los taoístas construían el vacío, el hueco entre lo inerte y el mundo que reverbera. En este estado de no saber ocurre el llamado, la escucha atenta de un mundo que se comprende sin explicación, de manera intuitiva. La autora nombra a los taoístas para comprender el hacer de este pájaro. Un actuar desde el no hacer, desde la no acción, desde el hueco, el vacío. Este actuar es un no actuar, es solo ir en el movimiento de la vida. El nido es un centro vacío, símbolo del inicio, la protección y el cuidado. En todo origen hay un nido, un vacío que nos cubre y a su vez nos conecta con la vida. El nido es imagen de nuestra confianza en el mundo. ¿Dónde se encuentra alojado? Pienso en el vientre, lo intuyo allí, en esa humedad que no es solo el nido materno, sino un nido que sigue actuando toda nuestra vida y está relacionado con las entrañas, con el corazón del vientre. Intuir es ir a ese centro, sentir su latido y desde allí actuar, siguiendo el movimiento natural de todo. Cito del poema, Preguntas para lo indefinible. ¿Cuál es tu desierto? ¿Guarda el silencio de la roca para escuchar el zumbido del animal minúsculo? ¿Tiene oído para lo que se desvanece? ¿Tiene la percepción de algo que existe, pero queda más allá? ¿Puede escribirse? El título del poema nos coloca inmediatamente en el plano del no saber. Preguntas dirigidas al misterio, a lo indefinible, a lo que nos excede continuamente. Nido, desierto, poema, vientre, todos son centros vacíos que nos llevan al silencio de la roca para escuchar al universo en lo pequeño. Es desde este centro que podemos escuchar lo que se desvanece. El desierto es el misterio, lugar en el que solo contamos con nuestra ausencia. Allí nos perdemos, nos olvidamos en lo abierto,
en ese afuera que late en el interior de las cosas. El espacio abierto nos anuncia que hemos llegado al límite, después solo el asombro como primer movimiento del ser, como una primera fisura. Eso. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tomar agüita. Sí, te lo mereces. Por la presentación. Bueno, ahora voy a presentar a Alicia. Bueno, yo creo que la mayoría de los que están conectados acá y se han ido conectando la conocen, pero no está de más hacer una breve reseña. Alicia Genovese ha publicado hasta el momento 10 libros de poesía. Algunos de los títulos: Anónima, el 93, El borde es un río, el 97, Puentes, el año 2000, Química diurna, el 2004, La Ibris, 2007, Aguas, que el 2013, que si no me equivoco también fue publicado como plaquet por Cuadro de Tiza, Sí. Y La contingencia por Gog y Magog. Y bueno, tengo por acá, no sé si se ve el libro, el precioso libro que hizo Gog y Magog, reuniendo toda la obra de Alicia Genovese, el año 2019, 2018, y donde La línea del desierto aparecía como un libro inédito. Entonces nosotros le propusimos publicarlo como una edición individual en Chile, y eso fue lo que nos reúne hoy día. Además, otro aspecto importante: la autora Alicia Genovese, aparte de ser profesora, ensayista. Hay un libro del año 1998, La doble voz, Poetas argentinas contemporáneas, y Leer poesía, lo leve, lo grave, lo opaco, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2011 y reeditado en 2016. Además, es profesora de letras en la UBA y obtuvo su PhD Doctor en literatura latinoamericana en la universidad, ¿no? Sí, soy profesora, soy recibida. No, pero pensé que como que se decía que daba clases en la UBA, pero no. Ah, ya, ya. Pero bueno, ese es su lado académico. Alicia, gracias por estar con nosotros. No, gracias Y a por vos. último, que al final pudimos lograr esto, te dejo con la palabra. Bueno, gracias Felipe, y soy yo la agradecida por querer de algún modo subsanar todo el desencuentro generado por esta pandemia, y hacer este encuentro y esta presentación. Yo recuerdo que cuando todavía no había salido mi obra reunida, ni La línea del desierto, por supuesto, uno de los primeros lugares donde yo ya tenía el libro cerrado y leí poemas fue en Concreto Azul, en Valparaíso, en una lectura muy hermosa que hicimos allí, y bueno, y creo que de ahí traje la decisión ya de cerrar el libro y publicarlo, porque había sido muy lindo el intercambio que había tenido con ustedes. Bueno, yo les agradezco por supuesto a ustedes, a Ediciones Sinubicalistas, por esto. Yo tengo también La línea del desierto, que ya va por su segunda edición, lo digo orgullosamente porque como todo el mundo dice que la poesía no se vende, digo que no regalé, que no se regaló la primera edición, sino que se vendió, y ahora estamos en la segunda, lo cual también habla de un cierto prejuicio que se repite hacia la poesía y que no es tal, ¿no? Bueno, yo siempre saco las banderas, perdón, pero no puedo con mi genio. Quería agradecerte, Natalie, la lectura atenta, sobre todo, como te decía antes, porque va tomando ideas que tienen que ver con lo filosófico, con aspectos como más filosóficos que van cruzando el discurso poético del libro, y que hacen al pensar, por lo menos al pensamiento que yo puedo entrelazar con los poemas, y me parece que
Ahí fuiste armando un camino muy interesante, por ejemplo, tomar el no saber no como cierre, sino como apertura, como lugar de apertura. Me parece que la poesía es eso, quizás un poco es eso, es el no saber, pero como apertura. Luego el vacío, que yo por ahí tengo una cita de los taoístas, la distancia, la importancia de la escucha, bueno, en fin, todos estos aspectos. Me encantó la cita de Nietzsche que tomaste, porque la hago mía, la cita esa que dice, a ver, me la anoté por acá: hay en mi alma algo insatisfecho que no se satisfará y esto es lo que canta. Bueno, Hermosa. ojalá sea eso siempre, ¿no? Es como la falta siempre, siempre la falta. Bueno, yo voy a leer algunos poemas del libro, sobre todo pensando en la presentación que hiciste. Y algunos que no leo habitualmente, pero está bien que hoy los lea. Y bueno, y después, ya que somos pocos, me gustaría quizás abrir a la charla, a las preguntas, o bueno, me pueden pedir que lea alguna otra cosa si les interesa. Y nada, y si no, nos vamos a casa, a cenar, a tomar algo, lo que fuere. Bueno, voy a leer este poema que se titula Dos tordos. Dos tordos posados en las flores del limpiabotellas podrían decir solo la seducción cumplida, el atavismo del dulzor. Pero abierto el limpiabotellas en fulgurantes espigas rojas, mudo y llamativo parece la manifestación del primer misterio. Imposible al mirar no detenerse. Esos tordos se detuvieron, alas negras sobre flores de fuego, y cimbrean peligrosamente las ramas con el peso de sus cuerpos. Parece como si una ráfaga los amenazara, pero persisten aferrados, atentos equilibristas de su deseo. Podría ser solo la presión biológica o un sabor a regreso que los hace insistir. La suavidad, el néctar, como un fósil del paraíso derramando su catarata. Dos tordos renegridos posados en el rojo sobre el fondo verde de octubre, y el universo se empequeñece para que lo ames. Y también de esta sección que se llama La respiración de las cosas, este poema que se titula La rebelión de las cosas. ¿Escuchaste a las cosas hablar, murmurarte su calma cuando entras a tu casa? Vasijas, libros, piedras recogidas, una muchedumbre por los estantes te interpela. ¿Las escuchás revelarse, decirte de tu alteración al manipularlas? Se vuelca la sartén, se derrama el aceite y pudo haber sido una catástrofe. ¿Escuchaste a las cosas hablar? A veces incluso dar lecciones de termodinámica con la vibración que las desliza, con el calor que las hace intratables, o de astronomía cuando una planta te indica por su palidez el exceso de luz, las entradas del sol según las épocas. Maestras silenciosas del azar y los cambios en la repetición. Es julio y ya están abriendo los pimpollos de jazmín. Limpiaste de hojas el cantero y sin buscarlo creció un helecho. Un círculo de irregularidades a cada instante te convoca, verdadera academia socrática de la convivencia. Cada perla hallada un mundo completo y orgánico.
cada día afinar la escucha. Preguntas para lo indefinible. ¿Cuál es tu desierto? ¿Tiene párpados que se cierran cuando es invadido por el dolor? ¿Tiene una luna como un faro intermitente que los abre? ¿Guarda un corazón de agua como una infancia? ¿Tiene la piel del polvo y del guijarro? Arrastra el desgaste de un reptil andando en círculos. Empuja la caravana de voces familiares a las que no hiciste caso. Tiene la brújula del perdón para que vuelvas. Tiene el visado de tu necesidad para encontrarlo. Guarda el silencio de la roca para escuchar el zumbido del animal minúsculo. Tiene oído para lo que se desvanece. Tiene la percepción de algo que existe pero queda más allá. ¿Puede escribirse? Bueno, y ahora este poema que se titula Música de Hang. El hang es un instrumento musical, como se dice después en el poema. En la plaza que rodea la Catedral de Granada, un músico ambulante percute sobre sus rodillas un tambor de metal. Tiene la forma de un plato de aluminio tapando a otro idéntico con las abolladuras de una cacerola muy trajinada en las curvas donde varían los tonos. Cuando lo golpea con los dedos suena a veces un gong, otras una campana en sordina que trae de lejos un pueblo fantasma. Cuando desliza la palma de la mano eclipsa cualquier estridencia. En este siglo de ruidos, un instrumento carga el silencio más remoto. Se llama hang y hace crecer la música del desierto. El sonido tiene la resonancia circular de su encierro, el hueco de su suerte, la circunspección de un monje tibetano, un cielo recóndito que vuelve entre relampagueos, un follaje de árboles mecidos en un sendero nocturno. Hay que detenerse un momento al borde de la plaza y escuchar al músico. La ondulación de la melodía alcanza el desvanecimiento de la no respuesta. Hay que acercarse todavía un poco y olvidar. Acercarse a las cosas requiere olvidar. Cuando el sonido está en tu cuerpo, se abre una flor lenta. Bueno, esto. Ahí miro los aplausos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, Alicia. lo que dije bueno, antes. Ahora... Sí, Felipe, no sé, ¿ibas a decir algo? No, solamente ofrecer la palabra, si quieren hacer preguntas, algún tipo de pregunta. Acá está Alicia Salomone. Y bueno, hay hartas preguntas parece, voy a saludar a alguna gente. Alicia Salomone, sí, parece que preguntó antes. No Y de ahí le vamos a dar la pregunté palabra a Ana nada, María. pero quiero aprovechar a agradecerle a Alicia volver a escuchar esa voz y esa modulación que es tan propia de ella, que me transporta a otra sintonía del ser. Y he trabajado varios años su obra y entonces escucharla me
me introduce como en un tobogán en su dicción, otra vez en su ritmo, en sus palabras, en sus imágenes, ¿no? Y bueno, quizás solo decir, Alicia, que algunos, bueno, el poema del músico de Han lo conocía, y cada vez que lo escucho me emociona, porque además recuerdo la escena Granada. exactamente, tú tomaste esa imagen de una escena que de alguna manera compartimos en un viaje a Granada muy, muy hermoso para un festival de poesía, y nada, me reverbera el sonido y el recuerdo. Pero además pensaba en varios de los otros poemas, creo que algunos no los conocía, o no los tengo frescos, no sé, y pensaba inmediatamente en esos pájaros y en los contrastes con otros pájaros que aparecen en tu poesía también, en Química Diurna, por ejemplo, o en las flores de la contingencia, en ese cuidado del jardín, ¿no? Cómo tus imágenes van como haciendo armonía o planteando, ¿vieron como en la guitarra, con los armónicos de la guitarra, que uno suena con otro, ¿no? Y tus imágenes siempre resuenan unas con otras, ¿no? Y eso tiene que ver también un poco con la organicidad de tu obra, de alguna manera, no sé, con el hecho de que tu poesía siempre la he sentido como una voz que fluye como un río. De hecho el río es otra imagen que aparece mucho en tu trabajo también, y que bueno, que como los ríos, ¿no? Fluye con mucha fuerza, pero también circula y hace remolinos y toma atajos y vuelve, y hay de alguna manera un cauce grande por el cual se desliza tu voz y tu obra en general, ¿no? Así que bueno, te agradezco enormemente esta lectura, siempre es un placer enorme escucharte, y nada, bueno, muchas gracias. No, gracias, mil gracias a vos. Pero yo recuerdo que cuando estuvimos en Granada, yo estaba leyendo en un lugar así pegado a la plaza de Granada, y yo estaba ya con los poemas de este libro, del desierto y demás. Y cuando me tocó, estábamos en la lectura, se escuchaba de fondo esta música de Hang. Y yo dije, y eran poemas del desierto, o sea que ya estaban, y yo dije, bueno, esta música es muy apropiada, parece como la música del desierto. Y después, al día siguiente, yo fui nuevamente a la Plaza de Granada a pasear, y vi al músico. Y le pregunté si él era el que había tocado el día anterior. Me dijo, sí, estoy todos los días casi. Y nada, y me encantó. Y a partir de ahí salió el poema. Yo creo que fue el último poema de La Línea del Desierto, porque ya tenía como armado, tenía bastante armado el libro. Y bueno, y se incorporó esa... Siempre hay, muchas veces en los poemas míos hay como una escena que desata todo, ¿no? Y en ese poema fue la escena del músico, y que siempre desata otra cosa, ¿no? Así que, no, gracias. Yo quisiera preguntar, quisiera... Francine, estás pidiendo la palabra. Allí, Lucy, Sí, Lucy. sí. Bueno, felicitaciones a Inubicalistas por esta nueva publicación. Yo también echaba de menos estas reuniones, y también felicitar a Natalie por su hermosa presentación, y por supuesto a Alicia. Y un muy pequeño comentario, me impresiona esta relación sutil con las cosas, ¿no? Con el alma de las cosas, y que contrasta de modo brutal con la
destructividad imperante en tantas partes, ¿no? Con las formas de la sociedad de consumo, en que justamente las cosas son desechables, contrasta con todo eso. Y por otro lado, las referencias al desierto, que es una imagen muy arcaica, ¿no? Y que se conecta, además de las tradiciones que mencionaba Natalie, también con los padres del desierto, ¿no? De nuevo ahí está esa figura potente del desierto como un espacio para el espíritu. Y la pregunta que quería hacerle puntual era a propósito de estas referencias al sonido de la música, que me parecen notables, en verdad, de una gran profundidad. Justamente, ¿cómo escucha usted la música? ¿Qué música le gusta escuchar? ¿Y cómo se relaciona con la música? Si podría, o si la piensa, si la siente de una determinada manera, eso, si podría decirme algo sobre eso. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, pienso que sí, no tengo una relación con la música, de hacer música y eso, pero sí tengo sonidos y músicos que siempre están. El jazz, por ejemplo, la música clásica. Keith Jarrett es un músico que escucho mucho, todo lo de que tengo así montones de cosas, y escucho música, me gusta mucho lo que él hace, esa mezcla de gran concierto e improvisación. Me siento muy identificada con eso, con eso de armar un gran concierto, una gran obra, y al mismo tiempo estar improvisando. Me parece que de eso la rítmica de la poesía dialoga mucho con eso también. Y bueno, eso es lo que escucho. Bueno, también escucho rock y de todo, pero así como para mencionar algo cercano a lo que escribo, te podría mencionar eso en este momento. Gracias. Bien, gracias. Ana María, me parece que tenía una pregunta. Sí, hola a todos, pero en el chat alguien creo que iba después de Lucy. No sé si, como para respetar lo que va en el chat. Está Francina hace una hora ahí con la mano levantada. Alguien pedía el pase. No importa, habla. Después, en todo caso, le damos la mano, le damos paso a otro. Ya. Ok, bueno, primero que todo saludar a todos, Alicia, Natalie, bueno, Felipe, a todos. Agradecer también este espacio, la posibilidad que efectivamente después de un año poder, digamos, efectivamente encontrarnos en la lectura de este texto. No sé si pregunta o comentario, pero yo la verdad que generalmente tiendo a hacer lecturas o a buscar, ¿cierto? Una especie como de definición o aproximación a lo poético en los textos, en la poesía. Quizás es un poco una especie de obsesión que está en mi lectura. ¿En qué medida, ¿cierto?, podemos reconocer los elementos o los conceptos propios de lo metapoético o comprender esta concepción de poesía? Y en ese sentido, cómo justamente el desierto aparece como una metáfora de este espacio poético, que claro, va en la lógica del viaje, va en la lógica de este perderse y encontrarse, de este sentir profundo, bueno, los contrastes, la lejanía, ¿cierto? Pero lo que está también dentro de uno, por lo tanto lejanía y cercanía,
y que a su vez es doloroso, o por lo menos que se vincula con esta idea del sentir. Entonces, cómo de una u otra manera, a través de los textos poéticos tuyos, Alicia, la misma lectura también que comenta Natalie, cómo de una u otra manera se intenta justamente asir aquello, en lo inefable, en las preguntas que se hacen, ¿cierto?, en los textos poéticos, esta idea de lo indescriptible, de lo indefinible, ¿cierto?, porque la poesía pareciera ser otro orden, o responder a otro orden, ¿cierto?, que se aleja de las palabras, pero la única forma de capturarlas es a través de la palabra. Entonces, esa lectura por lo menos está allí, en constante, permanentemente. Y por otro lado, desde el punto de vista de lo cotidiano, efectivamente, que está también en la segunda parte del poemario, que conecto yo también con la lectura de un capítulo que está en tu libro de leer poesía, cuando se habla del detalle, cuando tú citas a Funes, el memorioso, por ejemplo, ¿cierto?, de Borges, y esta lógica de capturar o captar, ¿cierto?, lo cotidiano o el detalle, ¿cierto?, aquello que compone el paisaje. A propósito lo leo así, del extrañamiento, de la desautomatización de la mirada, de buscar o reconocer lo poético en aquello que nos rodea, en aquello que nos conforma, y asociar con el asombro, como esa capacidad de asombro, de sorprenderse, de ver por primera vez, ¿cierto?, aquello que nos rodea. Entonces yo no sé, no puedo no dejar de hacer una lectura metapoética de los textos, y en ese sentido me parecen muy reveladores desde el punto de vista de esa comprensión. Eso, así que en el fondo es como un comentario, no sé si se puede oficiar como pregunta, pero agradecerte por eso, porque esa lectura a mí me hace mucho sentido, es un poco lo que yo siempre ando buscando en la lectura poética, así que muchas gracias por eso. No, sí, totalmente de acuerdo, me encanta el comentario y no tengo nada que agregar, me parece que es así como una conclusión de lectura que me gusta mucho, y además, bueno, esa relación entre lo que escribo en los ensayos con lo que después escribo en la poesía, ¿no? Que no, la verdad es que no me la planteo, o sea, aparece. O sea, primero aparecen los poemas y después creo que mis ensayos o lo que escribo sobre poesía siempre se basan en mi práctica o en lo que a mí me pasa cuando escribo o cuando leo. Entonces, no es que escribo a partir de una concepción de la poesía, sino que surge, esa concepción de la poesía surge al tratar de dar cuenta de la poesía, ¿no? En la búsqueda misma, ¿no?, en la escritura. Claro, claro. Sí, no, la escritura es como mi referencia privilegiada, ¿no? Pero también lo es la lectura de otros y a partir de ahí es una concepción de lo poético, porque uno se detiene cuando uno lee a otros, a otras, se detiene en algo que evidentemente hace algún tipo de resonancia en una, ¿no? Entonces también esa lectura va conformando una poética propia. Bien, eso, muchas gracias. No, por favor. No sé si hay... Sí. ¿Alguien me dice algo en el chat? Francine, ¿no? parece que había... Ok. Francine. También deberíamos hablar de viajes, ese famoso viaje al Congreso de Poesía en Rosario. Bueno, sí, 10 horas hablando de todo. Bueno, en fin, muchas gracias, Alicia, qué alegría escucharte. Siempre me conmueve tu inteligencia, tu delicadeza en el verso, tu sabiduría, ¿no? Y también gracias a Natalie por el texto que
muy lindo, Olga, lo aprecio mucho. Pero tengo una pregunta, solo para generar una conversación. Yo conozco tu obra y en la línea del desierto aquí está todo, así que uno puede leer desde el principio hasta la línea del desierto. Y veo tengo dos preguntas, la verdad. Una es sobre el cambio de materia, ¿no? Porque los primeros libros, bueno, aparte de Anónima, ¿no? Aguas, el borde es un río, puentes, la liquidez es la imagen constante. Pero llegamos a la línea del desierto y pareciera que hubiera una materialización de todo lo que antes fluía, un deseo de tocar de alguna manera, de sensibilizarse con la materia propia, de descubrir la materia del sonido, por decirlo de alguna manera. Y no sé, esto es mi lectura de crítica literaria y vieja amiga tuya para colmo, pero me parece que en este último libro, en la línea del desierto, hay un deseo de tocar, por alcanzar lo palpable, de alguna manera para contradecir. Mira, agarré el libro, abría la última página, que es la conclusión de la contingencia. Y los últimos dos versos de la contingencia terminan así. La naturaleza no es solo una armonía retórica. Y aquí llego a la línea del desierto y sí, efectivamente, la naturaleza no es una armonía retórica. Hay algo más sólido ahí. Bueno, esto me gustaría que lo conversáramos un poco, que lo conversaras vos y yo escucho. Tengo otra pregunta, pero empecemos ahí. Bueno, y no sé, me descolocás, Francini, la verdad es que No, te estoy siguiendo. ¿Qué decirte? Sí, bueno, lo del agua fue algo más que evidente, ¿no? Al principio en los poemas aparecía y casi sin que yo me diera cuenta, hasta que en un momento dije, bueno, a ver, ¿qué es esto? O sea, siempre agua, agua. Y bueno, era como el agua inevitable, ¿no? Porque después cuando yo escribí el libro de poemas que se titula Aguas, yo ya era perfectamente consciente de que con eso trabajaba muy bien y muy cómodamente porque formaba parte de mi universo, ¿no? Los ríos, o sea, daba la casualidad que yo siempre en mis viajes tenía algún río ahí de referencia, en los lugares donde había vivido, bueno, después descubrí el delta, en fin. Todo esto que se une de algún modo, poesía y vida siempre tienen una relación muy estrecha. Y creo que el cambio ese que vos mencionás no es tan grande, sino que es como un pasaje. Porque yo recuerdo en un poema, digamos, el paisaje del desierto a mí siempre me llamó la atención y aparecía en mis poemas, pero yo recuerdo un poema de mi libro Agua, justamente, donde yo digo, el desierto no es la nada, es lo dejado por el agua. Entonces ahí, digamos, yo creo que, no sé si consciente o inconscientemente, pero creo que a partir de ese poema empecé a trabajar con el desierto, porque la contingencia se publicó después, pero en realidad es anterior a Aguas. O sea, primero fue la contingencia, después Aguas, y después la línea del desierto. Y por supuesto, lo que vos citás es como una conclusión de algo que se interrelaciona mucho en mi diálogo poético con la naturaleza, ¿no? que digamos, yo nunca lo tengo como una retórica, la poesía. Y eso, aunque esto, no sé, se los voy a decir a los chilenos, pero
yo recuerdo algo que escribió Bolaño, creo que, no sé si en Nocturno de Chile o en algún libro, la verdad es que no tengo la cita precisa, pero Bolaño en un momento dice que la naturaleza es una armonía retórica. Y esa fue una respuesta que nadie descubrió nunca. Y creo que sí, que digamos, así como hay escritores que no tienen nada que ver con la naturaleza, que escriben más que nada a partir de otro tipo de vivencias y donde quizá las lecturas son muy importantes y los armados formales, hay otros, y generalmente la poesía, o sea, muchos poetas y muchas poetas, donde la naturaleza es algo muy importante, y creo que de allí viene. Pero bueno, volviendo a tu comentario, eso, o sea, lo tomaría más no como un cambio de materia, sino como así como un pasaje casi natural. Y vos, también hay algún poema por ahí donde yo digo que el agua es un desierto, para nadar, algo así, ¿no? Creo que sí. Es un poema creo que de La línea del desierto. Y bueno, ahí me manejo, o sea, creo que son distintas materias, pero no tan lejanas. Gracias. Gracias. No sé si te conformo. No. Aprecio escucharte tu lectura. Otro viaje a Rosario, en donde... Entonces, hablamos más. Te puedo hacer la mala pregunta, no es malula, pero es para pensar, porque son como 30, casi 40 años que nos conocemos. Sí, son. Bueno, mucho tiempo, digamos. La doble voz, que es un libro tan apreciado por la comunidad de escritoras, por las feministas, un breakthrough, realmente una apertura a cómo leer poesía de mujeres. Un libro extraordinario que sigue siendo vigente hoy. En la doble voz está siempre la cortina, el performance, lo que se puede decir, pero no se dice, pero se dice de otra manera, lo que hay que esconder o decir abiertamente. Y dicho esto, en la línea del desierto veo una expansión subjetiva, una sinceridad, una disposición abierta. Y no veo ninguna doble voz. Bueno, solo para conversarlo, no es una pregunta de mala leche, como dicen. No, para nada. No, de ninguna manera. Hablemos de esto, porque me encanta, me convence, aprecio mucho la apertura que pones en todos tus poemas, pero muy en especial en La línea del desierto. Y por eso venía pensando en la doble voz, porque no la veo de alguna manera. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Y no te lo estoy diciendo. Vos sabés que yo hace poco me decían por qué no hacía una lectura de escritoras más jóvenes utilizando la doble voz, el concepto, ¿no?, de doble voz. Y vos sabés que a mí se me planteó algo de lo que estás diciendo, en el sentido de que yo dije, no sé si en esta época se puede leer tanto una doble voz, algo en las escritoras, ¿no?, en las poetas, algo como solapado, como un doblez, como una pelea contra, digamos, esa voz patriarcal que se hacía dueña de la poesía o de la literatura. Creo que hay como en las escritoras más jóvenes, sobre todo, algo como que ya tienen algo abierto, ya tienen una entrada muy grande a la poesía y no tienen que pedir el permiso que quizás las escritoras de mi generación y anteriores teníamos que ganarnos. Me parece que hay algo de eso.
eso yo mirando hacia la producción de otras, ¿no? Y mirando hacia mí, quizás son las canas, la vejez, digamos, y también un ya no me importa, ¿no? Probablemente sea esa la apertura que vos ves, y no sé, yo sentía también que sí, que ya no daba más pruebas también, ¿no? Que me parecía que Hacía ya, falta. que ya estaba grande, crecida como para andar jugando con, con una forma o algo así. A lo mejor es eso lo que se transmite. Creo que es eso. Gracias. Bueno, voy a leer algunos saludos que han llegado por el chat. De Jorge Cancino. Dice, no conocía la obra de Alicia, me gustó mucho lo que acaba de leer. Tarea para mí adentrarme en el resto de sus escritos. También hay un saludo de Jonathan Opaso, desde Talca. Bello el libro, amigos. Saludos a todos, gracias por el espacio para escuchar a Alicia leyendo sus poemas de este libro, que está bellísimo. Abrazo. Y por acá también hay un saludo que tiene implícita una pregunta, de Eduardo Cobo, de Valparaíso. Dice, si Alicia pudiera hablar sobre sus poetas favoritas, creo que entre ellos está presente Francis Ponge. Y eso. No sé, Alicia, si quieres referirte un poco a esa pregunta. Sí, bueno, Francis Ponge es un poeta que a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que yo no podría relacionar directamente lo que yo hago con la poética digamos, allí las cosas se comen todo, ¿no? O sea, como es una poética de las cosas, y es muy interesante. Y lo que creo es que yo no podría, porque a mí me gana la subjetividad, digamos. O sea, las cosas tienen que trabajar en un ida y vuelta con mi subjetividad, con algo que a mí me está ocurriendo en ese momento. No pongo como Ponge de una manera tan indirecta o de una manera tan lejana lo que a mí me sucede, o la emoción, por ejemplo, ¿no? Para referirme un poco a ese ensayo que Claudio mencionaba, ¿no? Ese ensayo mío que se titula La emoción en el poema, que a mí me parece fundamental como un móvil, como un lugar, como una columna vertebral, a veces como una cosa fantasmática que recorre el poema, pero que le da sostén. Y Ponge no, se corre bastante de ahí. Se corre bastante de ahí, por más que a mí me encanta lo de Ponge, vuelvo a decir, pero no me siento tan identificada poéticamente con él, porque creo que hay algo que deja muy al costado, que yo no podría dejar porque es mi móvil. Y quizás haga estos reparos porque me molestan no Ponge, sino quienes imitan a Ponge, que hay mucho, y que generan una especie de poesía estática. No es la de Ponge, pero sí los que lo copian y dicen, hacer poesía es fácil, a ver, hablo del vaso que está llenito hasta acá y describo y ya está. Y se llama El vaso con agua, el poema. Y bueno, y eso genera como una intrascendencia de la poesía, y no es que yo esté enloquecida con la trascendencia, sino con algo muy banal que me parece que no es conducente, que nunca perfora la materialidad de las cosas. Y me parece que si no existe ese perforar lo material, no llegamos nunca al poema, ¿no? Bueno, esto. Me extendí un poco, pero bueno.
No sé si tienen ahí. Yo tengo una pregunta, Alicia. Claudio. Sí, bueno, agradecer también a Nathalie y a ti, por supuesto, la lectura y por este espacio, por este diálogo, ¿cierto?, que se ha generado. Yo justamente te quería llevar a ese ensayo que tú publicaste, bueno, que dictaste acá en Valparaíso hace 3 años y después salió publicado por Cuadro de Tiza. Y te quería preguntar, porque hace poco escuché una charla que dio Julieta Marchant en el Centro Cultural Kirchner, ¿no?, donde te citaba a ti y bueno, a otros poetas ensayistas, se podría decir, ¿no? Esa cosa interesante entre la poesía y el ensayo, como en Montalbetti, por ejemplo, ¿no? Con Silvio Matoni y otros más, ¿no? Para escenificar una suerte como de querella entre la emoción y la técnica, ¿no? Entonces te quería preguntar cómo ha continuado esa reflexión, ¿no? Si ya ha pasado 2 o 3 años respecto de ese ensayo que tú intentaste articular y poner en relieve ciertas ideas preponderantes en detrimento de quizás otras fuerzas, ¿no? Que se hacían palpables en la poesía contemporánea. Si esa reflexión sobre la emoción, sobre la importancia del lugar de la emoción, la sigue sosteniendo con la misma fuerza, o quizás lecturas más recientes o el contexto actual de la pandemia te ha llevado a otras reflexiones y otros derroteros, ¿no? Entonces un poco la pregunta es, ¿cómo ha continuado esa reflexión y qué lecturas quizás has tenido que han ido añadiendo o quitando aspectos relevantes de ese ensayo, ¿no? No, mira, respecto a ese ensayo sigo suscribiendo lo que allí exponía. Creo que la pandemia ha subrayado incluso ese aspecto, porque mucha gente que no leía poesía, en esta época se ha vuelto lector o lectora de poesía. Mis amigos libreros me lo dicen, como la poesía ha sido como una gran compañía en esta época, y cómo hable de lo que hable la poesía, toca un lugar emocional que pareciera ser con el único que en este momento la gente quiere dialogar literariamente. No hay, por lo que veo, no hay lugar para ningún texto así juguetón o gratuito en este sentido, ¿no? No para el juego, porque eso siempre está, lo lúdico siempre es algo muy interesante, pero sí esa especie de, digamos, de literatura donde, en fin, el trabajo sobre las formas o un poco despegado de otros aspectos puede llegar a imponerse o ser así algo para el goce intelectual, digamos. Me da la sensación de que en esta época, si la poesía ha sido o es tan leída, tiene que ver con ese lugar en el que la poesía trabaja desde siempre, que es el lugar de la emoción, de la afectividad o del affectus, como yo digo, citando un poco a Deleuze y a Spinoza, ¿no? Me parece que es allí donde hay una fortaleza de la poesía que incluso se profundiza mucho más que en cualquier otro género literario si persistiera aún algún tipo de diferencia entre los géneros literarios. Pero bueno, poniendo que sí, aunque sea mínima esa diferencia, yo creo que está por ese lado. Y
Y creo que, por ejemplo, una poética meramente objetivista, que era un poco quizá lo que yo trataba de decir cuando hablaba de los que imitaban a Ponch, ¿no? Eh, no ha lugar en este momento, no ha lugar, no es eso, al contrario, por ahí lo que se produce es un exceso de catártico o ese tipo de cosas, ¿no? Pero no lo otro, no lo estoy viendo, lo estoy viendo cada vez más desdibujado, para decirlo de otro modo. De modo que no he hecho más reflexiones sobre la poesía, no he trabajado porque estuve trabajando en otro libro de poemas que ahora ya está casi terminado. Y justamente en estos días estaba pensando, bueno, ahora que cierre esto, voy a retomar un poco la línea ensayística porque tengo algunas ideas que me gustaría que no se me vuelen, pero digamos, en todo caso, como una continuidad de ese ensayo al que vos te referís, ¿no? O sea, no lo dejaría de lado ese ensayo en este momento. A lo Así mejor que podrías bueno. leer alguno de esos inéditos, Alicia, ¿no? Compartir un adelanto, ¿no? ¿Sí? A ver, tengo que ir a buscar, no sé si lo demás quiere, pero ya busco. Bueno, acá volví. Bueno, este libro tiene que ver con migraciones y demoras, en fin, ahí este tipo sigue digamos, sigue a veces de algún modo la temática del viaje y esas cosas. Bueno, voy a leer este que es, no sé, cualquiera. Refugiada. Desconozco mi paradero. Voy de una cosa a otra, pero las antiguas ya no dicen mi nombre y las nuevas no se me acercan. Desconozco mi paradero. ¿A dónde fui? Pregunta mi zapato destrozado, mi cadera dolida. Una espesura crucé y me envolvía la incandescencia de una magnolia en la noche. Un hombro pegado al mío contagiaba su calor, pero nada me orienta ahora. ¿Despertará algún grillo en mí? Pregunta mi cara de náufraga. Los náufragos llevan un incendio de bosques apagado en los ojos. Bambolearme podría sobre el Mediterráneo en una barcaza de náufragos, las ropas empapadas, los rostros cetrinos y en el alma escondida la piedra volcánica de los inicios. Desconozco mi paradero. En la barcaza aguardo que sobre el lienzo de la niebla se dibuje una línea y sea el horizonte. Otra identidad y no el vaivén del agua que me borra, no esos picotazos duros que solo incitan a la audacia. Una costa de vientos donde se halle el origen del sonido y volver a oír que me llaman, que es mi nombre. Bueno, esto es un adelanto, ya va a llegar, ya va a llegar. Prometo enviarte, Claudio, alguna copia cuando esté terminado. Así que extraño un poco las lecturas, ¿no? Porque
Se fue el audio al parecer. Deben ser las tormentas que entre medio. Ahí volvió. Ah, se le fue la señal a Alicia. De hecho, se fue. Sí, se fue. Se desconectó, sí. Bueno, no sé si seguramente está tratando de conectarse de nuevo. Si habrá alguna otra pregunta por ahí como para ir cerrando. Sí. A lo que regrese, si es que regresa. A ver, Adriana manda un mensaje, dice: amigos chilenos, gracias por la presentación. Alicia nos ha dejado. Gracias a ustedes. Saludos. Rodrigo. Es como el final más sorpresivo que podríamos haber dado a la lectura, claramente. Estamos esperando, no se conecta Alicia nuevamente, a lo mejor, claro, debe tener problemas, decía que estaba con una tormenta, y debe tener algún tipo de dificultad. Ha sido un final digno, en todo caso, del inubicalismo, Rodrigo. Una puesta en escena inubicalista en extremo. Ya, entonces vamos a tener que despedirnos nomás. Yo como que quería finalizar mencionando, parece que Claudio lo habló de esta sintonía entre poesía y ensayo, aquí mismo entre las personas que están reunidas, Rodrigo, Natalí, Claudio Guerrero, Lucio Porto, Ana María Rivero, bueno, se fue Alicia Salomón, que también había escrito el ensayo para la antología de Alicia. Todos han publicado en ensayos relacionados con la poesía. Pero bueno, ya, aceptemos que Alicia se fue, ¿no? Muchas gracias por haber participado de la presentación. Pronto la subiremos a YouTube, así que ahí va a estar disponible para verla con calma. Muchas gracias. Abrazo. Abrazo. Abrazo, que estén muy bien. Gracias por estar. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao a todos. Chao, Lucy. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Estés bien. Eduardo. Eduardo, Chaito. Chao.